Los gritos de dolor y desesperación resonaban en sus tímpanos, mientras el sonido de la carne siendo arrancada violentamente envolvía los espacios de silencio en los que la víctima tomaba las bocanadas de aire para lanzar más sollozos. Y ahí, impotente, estaba él viendo la escena frente a sus ojos, en un estado inusual de pánico y desesperación inútil. ¿Quién sabe qué le causaba más daño a su inquieta alma? El hecho de que apenas acabe con él será su turno, o que de vez en cuando los gritos de su hijo suplicaban por su ayuda. La historia de la existencia es mucho más larga de la que tenemos registros. Tantas civilizaciones han ido y venido sin parar. Roma no fue para nada antigua, tampoco fueron los egipcios y tampoco los sumerios. Cada civilización ha tenido sus grandes hazañas y sus grandes logros, pero de alguna manera siempre caen al final. Y es gracias a estas ruinas que entendemos un poco más sobre nuestra propia historia. Tal fue el caso el 12 de agosto del 2027, cuando el catastrófico terremoto en Israel provocó el tsunami en el mismo país, llevando a casi su completa destrucción. Cualquier otro país con tal catástrofe habría caído indudablemente en la miseria, pero con tanto apoyo internacional no era de extrañar que se pudo restablecer rápidamente. Las escenas del siniestro evento eran asombrosas, lugares donde pareciera que la tierra misma se abría en dos para dejar entrar la luz a las temibles profundidades. Y el agua terminó de arrastrar tantos escombros que un sitio de guerra daría más calma a tu alma. Sin embargo, no todo era negativo, pues en Jerusalén sucedió una maravilla geográfica especial. El temblar de la tierra abrió un abismo muy peculiar, que solo fue reconocido varios días desde la catástrofe por el impresionante motivo de que había revelado lo que aparentaba ser una construcción humana ahí abajo. Una oportunidad única de entender otro fragmento más de la historia mitológica del pueblo bendecido, oportunidad que no tardó en venderse al mejor postor. El gobierno de Israel le otorgó los derechos de exploración a su mayor aliado en América del Norte, exploración que empezó a las 24 horas. Los corredores estaban casi perfectamente conservados, había decoraciones y detalles exquisitos. Lo más importante era la cantidad de oro que estaba solo en las paredes de aquel misterioso lugar. Pero si hablamos de misterio, no había mayor incógnita que la propia estructura, comenzando con que se extendía mucho más de lo que uno imaginaría, con diversos pasajes que no llevaban a ningún lado, caminos que se unían a otros y se bifurcaban más. Y lo más importante, la profundidad de esta era variable, con una clara tendencia al descenso. En ciertos lugares se hallaban inscripciones con lo que parecía ser una ligeramente alterada versión del lenguaje árabe, que al traducir eran solo alabanzas religiosas y plegarias pidiendo protección. Y finalmente, luego de varios días de mapeo, se logró un posible hallazgo significativo. En la zona más profunda registrada, se llegó a lo que parecía ser otro callejón sin salida, pero en la pared final se mostraba un amplio texto, escrito tanto en árabe como en hebreo antiguo, con las siguientes palabras: «Apartad de este sitio y volved por donde viniste, pues tras esta muralla duerme la más vil criatura, porque cuando mi Dios conquistó estas tierras, arrasó también con sus guardianes. Dio muerte a Anu, Antú, Alá y Baba en el primer día, y devoró en Lil, Ea, Adab y Nanú en la primera noche. Ante la extinción de su legado, Sim, junto a su esposa Ningal, realizaron el profano ritual de la luna, y el sacrificio de su esencia cayó sobre Ninurta, marcando la cruel profecía. Pues dícese que cuando mi Dios dé muerte a Ninurta, entonces la luna misma caerá sobre nosotros. Mas mi Dios es más sabio, y con el sello lo ha encarcelado. Apartaos pues de este lugar, y alejad vuestras manos de aquí, salvo que querráis liberar a Ninurta y sufrir su insaciable apetito». Por supuesto, no tomó nada hasta que un humano desobedeció la orden y tocó la pared. Los rugidos retumbaron por el eco y un ligero remesón sacudió el ancestral lugar. Luego de un corto silencio se escucharon los golpes. Del otro lado del muro habían impactos colosales una y otra vez, hasta que en un fuerte movimiento la barrera cayó. Las cámaras captaron a este, denominado Ninurta, salir,
momentos antes de asesinar a todos los presentes y posteriormente huir a la superficie. Al inicio se intentó mantener en secreto la existencia de Ninurta, pero esto mostró ser imposible. Ninurta aparecía esporádicamente en cualquier lugar público y devoraba cruelmente a los humanos que encontraba a su alcance. La respuesta militar era inefectiva. Su cuerpo entero parecía formado de arena blanquecina. Todo daño era ignorado y restaurado inmediatamente. Tomó semanas enteras de masacres con centenares de muertes cada vez, hasta que el público general aceptó la inutilidad de oponer resistencia directa. Se intentaron bombas, factores químicos, factores biológicos y demás, pero nada le hacía daño a Ninurta, que solo mataba y mataba sin cesar. Sin embargo, una observación crucial fue hecha en este periodo. Ninurta mataba a todo humano que lo atacaba, pero solo se comía 1 o 2 cada día. Y ya sin opciones y cansados de la derrota, se intentó hacer de la vista gorda esta noche. Y cuando Ninurta apareció en la casa de una pobre anciana, a pesar de los gritos desgarradores, nadie acudió a su auxilio. Y Ninurta se fue luego de devorarla. No hubo más muertes, no hubo más heridos. Tenemos una bestia mitológica inmune a todo daño que todos los días devora 1 o 2 personas y al mismo tiempo mata a todo aquel que oponga resistencia. Con estas cifras no debería ser sorprendente imaginar la decisión que se tomó globalmente. Simplemente se ignoraría a Ninurta, se lo dejaría existir. Hasta 2 muertes por día es estadísticamente tan poco que no amenaza para nada la existencia humana. El otro factor, claro, era la crueldad de estas muertes. Ninurta tenía una vendetta personal por cómo devoraron a su padre Enlil, y por eso devora cruelmente a nuestra especie, que tiene forma en imagen y semejanza al que devoró a su padre. Es innegable que la forma en la que mastica y desgarra está diseñada para causar el mayor dolor posible. Pero Ninurta no tiene un estómago eterno. Cada noche le da hambre y cada noche sale a devorar. Cuando se llena se retira y se repite la siguiente noche. Ninurta es tan rápido que puede aparecer en cualquier región del planeta cada día. No distingue nada entre humanos. Todos son susceptibles a volverse su cena. La única excepción son los niños, porque cuando devora un niño no se llena tanto como cuando es un adulto. Y a pesar de ser algo tan grotescamente simple, no es tan sencillo. Cito el caso de aquel político al que Ninurta visitó una noche. Sabiendo de su cruel destino, dicen los reportes que se pegó un tiro antes de sufrir tal crueldad. Pero las cámaras muestran cómo Ninurta se acercó a su cadáver, tocó la herida de la bala y en un par de segundos volvió a la vida. Y empezó el proceso de alimentación con todos los gritos asociados. O aquella vez que se intentó distribuir morfina de fácil aplicación a dosis elevadas, para que cuando Ninurta te visite no sufrir tanto, solo para que Ninurta de alguna forma inactive el compuesto y comenzar la sinfonía nuevamente. O por último, ese evento en el que Ninurta entró a un hospital y un doctor rápidamente bloqueó la sensibilidad nerviosa desde la cervical, solo para que Ninurta inexplicablemente la revierta sin problemas, y los gritos empezaron. El punto es, Ninurta no será detenido por nada y, seamos honestos, esta es la mejor opción. Actualmente las probabilidades de que te topes a Ninurta en toda tu vida son casi 1 en 300.000. La gran mayoría de personas en el mundo jamás experimentarán esta crueldad. Es una cifra de mortalidad tan pequeña que no hay por qué darle importancia a la gran escala de las cosas. Y cuando la humanidad se asiente en otros planetas, podemos dejar a Ninurta aquí y olvidarnos de esto. Pero ahora mismo, un padre está en casa con su hijo y un característico sonido viene del otro lado de la puerta.